Listo, muy buenos días. Mi nombre es Ober Bernal, mi compañera Carolina Sierra. Vamos a hablar sobre el proyecto de emprendimiento y gestión sobre un servicio de salud mental. Em, pues en este servicio de salud mental, la primera fase que debemos hacer es la de planeación. Dentro de esta fase, nuestro propósito es promover la salud mental como elemento integral de la garantía del derecho a la salud de todas las personas, familias y comunidades, entendidos como sujetos individuales y colectivos para el desarrollo integral y la reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales. Nuestro objetivo central es orientar a los diferentes actores sociales para que desarrollen acciones orientadas a la promoción de la salud mental, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los problemas y trastornos mentales. Dentro de las políticas que vamos a manejar, la primera es la Política Nacional de Salud Mental, que propone la búsqueda de óptimas condiciones de equilibrio y bienestar humano en términos de logros de desarrollo integral desde una perspectiva de capacitaciones y derechos humanos, que reconoce la salud como un derecho. Esto enmarcado dentro de la Ley 1751 del 2015, Resolución 429 del 2016 e integra los dispuestos de la Ley 1414 del 2010 y la Ley de Epilepsia en cuanto a gestionar los trastornos mentales y la epilepsia de manera conjunta en la atención primaria de salud. La siguiente política es la política integral de la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, que esta tiene como objetivo garantizar la atención integral de las personas con riesgo o consumo problemático de sustancias psicoactivas, familias y comunidades, mediante respuestas programáticas continuas y efectivas en su reconocimiento como sujetos de derechos. Dentro de los procesos que vamos a manejar, el primer proceso es el de ingreso, que tiene como objetivo dar la acogida al paciente, establecer el vínculo, recoger la información que aporta y entregar la información, dándole, dado que los centros comunitarios reciben pacientes con trastornos moderados a severos, se recomienda hacer el ingreso en duplas, dispuestas por un psiquiatra más un psicólogo o un terapeuta ocupacional o en tríos, como por ejemplo con el psiquiatra, el psicólogo y el asistente social o terapeuta ocupacional. El producto del ingreso es la hipótesis diagnosticada y además el vínculo terapéutico que va a servir para el usuario mantenga la adhesión al tratamiento. Dentro del ingreso está la interconsulta de derivación, la programación anual de ingresos, la entrevista en duplas o en tríos, la fecha de ingreso y la respuesta a interconsulta. El siguiente proceso es la evaluación diagnóstica. Esta tiene el objetivo de hacer una evaluación integral con base en los perfiles del usuario, considerando no solo su perfil psicopatológico, sino también su perfil psicológico, sociocultural, medioambiental, de competencias y de riesgos. En la entrevista tradicional se llega solamente hasta el perfil psicopatológico, pero para planificar adecuadamente un programa de recuperación y rehabilitación es fundamental elaborar todos los demás. El producto de la evaluación es el diagnóstico integral, que consta de pues, la entrevista inicial, la segunda entrevista, el psicodiagnóstico, la evaluación sociofamiliar, otros exámenes para evaluar problemas orgánicos del paciente y determinar el perfil de riesgo y complejidad de nuestro paciente. El siguiente proceso es la planificación, que tiene como objetivo definir las metas de recuperación o rehabilitación que se comprende lograr con el usuario y su familia, así como el plazo que se espera conseguir estos resultados y el conjunto de actividades que se van a realizar para lograr estos objetivos terapéuticos. El producto de la planificación es el plan individual de recuperación y o rehabilitación. Los procedimientos que se utilizan en este proceso es la reunión en equipo, la ficha de planificación del plan de recuperación y rehabilitación, la asignación de un monitor o tutor
que puede ser el mismo profesional que hizo la primera entrevista u otro, y que este será el encargado del seguimiento a lo largo del proceso de atención y la devolución o negociación y consentimiento informado. El siguiente proceso es el de programas, que tiene como objetivo efectuar una intervención periódica, continua e intensiva. La intervención intensiva podría ser la hospitalización en este caso, completa o diurna, si se ha determinado que existe un perfil de alto riesgo. El producto del programa es el cumplimiento de los objetivos del plan individual del paciente. Los procedimientos que se utilizan en este proceso son la designación en un coordinador técnico administrativo, ejercer multiroles profesionales y no profesionales, colaborar con otros actores de la red, en especial con la atención primaria en salud, establecer un cronograma personalizado asequible, fomentar la participación y retroalimentación activa por parte de los usuarios, que pueden ser consultados permanentemente sobre lo que opinan del proceso, y el registro de los avances y retrocesos en la ficha clínica. También, pues, los programas que deben tener el formato individual, grupal, familiar o comunitario dependen de las necesidades del usuario y de las características de la población a que éste pertenece, pero se debe implementar por lo menos algunas de las siguientes, como la psicoeducación, la farmacoterapia, la psicoterapia, el desarrollo de habilidades para la vida cotidiana, ocupaciones instrumentales, cognitivas, sociales, etcétera, especialmente los usuarios con algún grado de discapacidad. Los programas de apoyo social para obtener ayuda para usuarios con discapacidad severa o disfunción familiar grave. La consultoría en atención primaria, que son los especialistas de estos centros, pueden reunirse periódicamente con los equipos de atención primaria para trabajar casos en conjunto, dar indicaciones y comentar los diagnósticos. Y la hospitalización diurna. El siguiente proceso es el seguimiento, que tiene como objetivo lograr la integración del individuo a su medio habitual de vida, con máxima autonomía, luego de lograr la máxima recuperación y o estabilización psicopatológica, además de evitar recaídas a corto y mediano plazo. El producto de esta etapa es la desvinculación e integración autónoma a su vida y ambiente habitual. Se puede hacer a través del seguimiento telefónico o en terreno, a través de la atención primaria. Algunos pacientes que tienen perfil de riesgo, discapacidad o desprotección social pueden quedar adheridos de por vida a un servicio de atención de especialidad en psiquiatría y pueden requerir solo revisión prolongada. Dentro de las actividades está el cierre de proceso de intervenciones, que se da de 3 a 6 meses, el seguimiento telefónico, tratamiento asertivo, coordinación con sistema de atención primaria por profesionales o no profesionales, la detección del perfil de riesgo, discapacidad psíquica o de protección social, la autoevaluación y supervisión prolongada y el registro en una ficha clínica. El siguiente proceso es el egreso. Pues no todos los usuarios deberían egresar en algún momento, pero uno de los grandes problemas de los servicios de psiquiatría es que no se dan de alta porque no se tienen claros los objetivos y plazos de recuperación. Los objetivos son evaluación de los resultados y determinar que hubo un cumplimiento de objetivos mayor al 90%. El producto es el alta con coaderivación a la atención primaria, o bien paso del paciente a un sistema de supervisión prolongada. Los procedimientos de esta etapa son la decisión del usuario, equipo tratante y monitor, la sesión del último encuentro, el informe de devolución a atención primaria, aplicación de instrumentos de evaluación y satisfacción. Y por último, la evolución continua. La evaluación continua del servicio debe incorporar al menos los siguientes indicadores, que se pueden medir a través de distintas metodologías e instrumentos, como lo son los resultados sanitarios, la gestión clínica y calidad de atención, el número de altas en un buen indicador, ya que se da cuando se ha cumplido los objetivos y tratamiento de rehabilitación. También debe evaluar el grado de cumplimiento de los procedimientos estandarizados, como el ingreso, la planificación, el programa de tratamiento, el seguimiento y control, la percepción y satisfacción del usuario,
la percepción y satisfacción del equipo de trabajo, las fortalezas y debilidades en relación a la gestión institucional, como por ejemplo los centros que pertenecen a los centros de referencia de salud, que pueden ser evaluados en este contexto. La siguiente fase es la de recursos. Vamos a contar con recursos humanos de 4 médicos psiquiatras, 4 médicos generales, 3 psicólogos clínicos, un neurólogo, 8 auxiliares de enfermería, 3 terapeutas ocupacionales, 4 enfermeras, jefes, 2 trabajadoras sociales, una jefe de la unidad y una secretaria. En cuanto a los recursos de medicamentos, vamos a contar con medicamentos analgésicos, narcóticos y no narcóticos, anestésicos general, local, antibióticos, anticonvulsivantes, antidepresivos, antieméticos, antijaquecosos, líquidos, electrolíticos, neurolípticos, antipsicóticos, relajantes musculares y de acción central. En recursos interdisciplinarios vamos a contar con la ayuda de consulta externa, urgencias psiquiátricas, servicio de hospitalización, interconsulta intrahospitalarias, atención domiciliaria, alimentación y dieta, servicio social, estadística, archivo de registros médicos. Los recursos de equipos van a ser las guías de intubación, las impresoras, las lámparas de cisne, los equipos como laparoscopio, los llamados de enfermería, monitor de signos vitales, la nevera para cadena de frío, sillas de ruedas, tallímetro, tensiómetro, termómetro, ambú, archivador, armarios, aspirador de secreciones, balanzas, camillas hospitalarias, las camillas normales, las camillas de procedimientos, el carro de paro, el computador de oficina, desfibrilador, electrocardiógrafo, elementos de sujeción física, equipo de órganos, escritorio, estabilizador, estantería, fonendoscopio o glucómetro. En cuanto a los recursos de infraestructura, vamos a contar con una jefatura de la unidad, zona de hospitalización general, zona de cuidado intensivo, habitaciones de aislamiento, consultorio, consultorio de servicio social, consultorio de psicoterapia individual, terapia ocupacional, servicios de enfermería en sectores como puesto de enfermería y cuarto de trabajo de enfermería. Y la prestación de este servicio se va a dar a partir de habitaciones unipersonales, 22 habitaciones, consultorios de urgencias, un consultorio, consultorios de medicina especializada, 2 consultorios, área de trabajo o recepción de laboratorios, una farmacia, áreas lúdicas, 2 salones, salones psicoterapias individuales, un salón, salones de psicoterapias grupal, un salón, salón de psicoterapias familiares, un salón, estaciones de enfermería, 4 estaciones de enfermería. Para la prestación de este servicio, pues vamos a contar con una zona verde, áreas de procedimientos, 3 áreas, áreas de observaciones de urgencias, áreas administrativas, taller de mantenimiento biomédico y físico, zona de ropa sucia, zona de ropa limpia, área de organización de alimentos, zona de desechos hospitalarios, baterías sanitarias y recepción de paciente en urgencias y en consulta especializada. Bajo los estándares que nos vamos a basar, pues que deben ser generales de todo el personal, es del trato y la atención integral a todos los enfermos, cualquiera que sea su credo, raza, condición social y económica. Se debe mantener una atmósfera de seriedad en la unidad, ser acertado y disciplinado, evitar las conversaciones sobre temas ajenos al trabajo en presencia de los enfermos, incluso cuando estos demuestren una indiferencia total hacia lo circulante, evitar en presencia de los enfermos cualquier comentario sobre el estado de salud de los pacientes o hacer relatos acerca de la enfermedad u opinar sobre los pronósticos de los mismos. También pues mantener contacto cordial con los enfermos, ejercer una estricta vigilancia y una atención especial sobre los estados depresivos de los enfermos que presentan alucinaciones o delirios, particularmente en aquellos delirios de acción o de persecución, los epilépticos con accesos frecuentes o con trastornos periódicos de la conciencia, los enfermos débiles físicamente y los que rechazan los alimentos. Observar al enfermo al hacer entrega de los medicamentos hasta el momento en que se los haya ingerido. Bajo las guías que nos vamos a regir, algunas de ellas
son las guías de práctica clínica sobre la depresión mayor de la infancia y adolescencia, las guías de práctica clínica para el tratamiento farmacológico y psicológico de pacientes adultos con un trastorno mental grave y un trastorno por uso de sustancias, la guía de práctica clínica sobre las intervenciones terapéuticas en los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, la guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el adulto, la guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida, la guía de práctica clínica sobre el trastorno bipolar, la guía de práctica clínica para el tratamiento de la depresión en atención primaria, la guía de práctica clínica sobre el trastorno del límite de personalidad. Ya en cuanto a nuestro análisis DOFA, encontramos que pues nuestras debilidades es que pues en la etapa de iniciación de la empresa se considera la principal debilidad, ya que el reconocimiento en el sector es uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad de la empresa. La consecución de los clientes potenciales. Las oportunidades es pues que la mayoría de prestadores de servicios de salud no cuenta con los servicios habilitados. La demanda es insatisfecha en el sector de salud mental. Nuestras fortalezas son el conocimiento en el sector de salud por parte de los socios gestores y la diferenciación de servicios ofrecidos por medio del cumplimiento de normatividad, como la habilitación de los servicios y la calidad humana. Las amenazas son los cambios políticos y administrativos en la normatividad vigente y un posible rebrote de la pandemia. Y ya entramos a la fase de organización. Entonces en esta fase encontramos, pásala. En esta fase encontramos la misión y la visión. Entonces nuestra misión es presentar servicios de atención en salud mental centrados en las necesidades del paciente, basados en la evidencia científica y en prácticas seguras, además del cuidado humanizado. Y nuestra visión es que para el 2025 se tendrá una disponibilidad de 2.000 pacientes en hospitalización con un enfoque en el trato humanizado. Entonces encontramos aquí nuestro organigrama. Como cabecilla está el director, siguiente el coordinador y se divide en 3 ramas, donde está el médico jefe de la unidad, la jefe de enfermería y la coordinadora de psicología. El médico jefe de la unidad se va a encargar de dirigir al médico psiquiatra, al médico general y al neurólogo. La jefe de enfermería de coordinar auxiliares de enfermería, camilleros y secretaria. Y la coordinadora de psicología de coordinar terapeuta ocupacional, psicología y trabajadores sociales. Bueno, en este cuadrito encontramos la nómina, entonces encontramos los cargos, el número de personal que vamos a requerir, el salario mensual, el 51% que equivale a las prestaciones de seguros, de plantillas, EPS y demás, y el total por el cargo que debe pagar la empresa y el total de costos que lo vale el personal a la empresa. Entonces, el médico jefe de la unidad, solamente tenemos uno, que su salario mensual es de 10 millones de pesos, el 51% es 5.100.000, el total por encargo va a ser 15.100.000 pesos que le va a costar a la empresa, y el total del personal va a ser 15.100.000 porque solamente es un, un médico. Psiquiatra, vamos a necesitar 4 psiquiatras, cada uno de ellos va a ganar 7.500.000, el 51% de este salario es 3.725.000, por ende a la empresa le va a costar, o al hospital le va a costar 11.325.000, que esto multiplicado por 4 nos va a dar 45.300.000 pesos mensuales. Médico general, vamos a necesitar 2, los cuales van a ganar 4.500.000, el 51% de estos 4.500.000 es 2.295.000, lo que nos da un total de 6.795.000, multiplicado por 2 nos da 13.590.000. El neurólogo solamente vamos a necesitar uno, el
cual se tiene un salario mensual de 8 millones de pesos, el 51% de este son 4.080.000 pesos. En total por el cargo va a ser 12.080.000 y en total del personal va a ser 12.080.000. El psicólogo entonces va a ganar 2 millones de pesos mensuales con un incremento del 51% para la empresa de 1.020.000. En total por el cargo va a ser de 3.020.000 y como necesitamos 3 psicólogos vamos a pagar en total 9.060.000, 60.000 pesos, perdón. Como enfermeras vamos a necesitar 4 enfermeras jefes, las cuales van a ganar 3 millones de pesos. El 51% es 1.530.000, lo que nos da un total de cargo de 4.530.000 para un total del personal de 18.120.000. Auxiliares de enfermería van a ganar mensualmente 1.600.000, el 51% es 816.000 para un total de 2.416.000 pesos que le cuesta a la empresa al cargo un auxiliar y 8 auxiliares 19.328.000 pesos. Terapeutas ocupacionales se necesitan 3, las cuales cada una gana 1.800.000, el 51% son 917.000 pesos para un total de 2.718.000 y para el total del personal de las 3 terapeutas 8.154.000. Y por último tenemos 2 trabajadoras sociales, cada una de ellas va a ganar 1.200.000 con un incremento de 612.000 para un total de 1.812.000 y las 2 trabajadoras sociales al hospital le van a costar 3.624.000. Entonces aquí encontramos los perfiles que se encuentran encargados o organizados o coordinados por la enfermera jefe. Primero es la enfermera, que va a tener una titulación de profesional de enfermería con una especialidad o un posgrado en salud mental. Para ingresar al cargo necesita un año de experiencia en el área de salud mental, donde va a tener las funciones de valoración y atención a los pacientes que se encuentran en el área de hospitalización, administración de medicamentos, realizar el plan de atención de enfermería para cada paciente y participar en las sesiones de trabajo de equipo asistencial encaminados a diseñar las estrategias terapéuticas para cada paciente. Auxiliar de enfermería, que necesita una titulación de técnico de enfermería con conocimientos de salud mental, con un año de experiencia en esta área, para elaborar las funciones de participar en la acogida y orientación de pacientes, colaboración en la elaboración de plan de cuidados, recoger los signos y manifestaciones espontáneas de los pacientes sobre sus síntomas, favorecer la autonomía del paciente, dar un acompañamiento durante las terapias grupales y fomentar el desarrollo de las habilidades básicas de la vida diaria de cada paciente. Camillero, con 3 meses de experiencia, las funciones van a ser trasladar a los pacientes e instrumental a diferentes lugares del hospital. Como secretaria, los necesita una titulación de secretaria ejecutiva con 6 meses de experiencia en hospitalización. Va a cumplir las funciones de realizar admisiones, revisiones, salidas y autorizaciones, además de encargarse de los pedidos de medicamentos y equipos médicos que se necesitan. Entonces ya pasamos a la fase de dirección. En esta vamos a encontrar como primero el liderazgo, donde vamos a guiar al personal del área a cumplir las metas y a saber orientar las prioridades por medio del trabajo en equipo, conociendo las habilidades del personal que tiene a cargo, realizando las terapias individuales y colectivas junto con el cumplimiento del plan médico. De esto se podría encargar pues la directora del hospital y como tal el jefe y la enfermera. El médico jefe y la enfermera. Trabajo en equipo lo vamos a fomentar por medio de actividades a lo largo del año, donde se integrarán las diferentes áreas de servicio. Esto es con el objetivo de que el personal se conozca, se logre un trabajo en conjunto por medio de juegos y ejemplos
En el momento de realizarlo, en el cuidado del paciente se debe hacer de una manera óptima. Una de las actividades que se pueden realizar es el spelling, los roles, estudio de casos en el desierto y mentir para conocer. Estas son actividades que van a fomentar pues, el trabajo en equipo por medio de juegos. La solución de conflictos se va a proceder por medio de, bueno, la solución de conflictos por pares. Entonces primero se debe realizar una conversación donde se exponga el motivo del conflicto entre los compañeros. Segundo, se le informará a la persona encargada, en este caso la jefe de enfermería, el motivo del conflicto y las razones para que no se haya podido solucionar. Tercero, se llevará el problema a la coordinadora del servicio o del área. Y cuarto, se expondrá el caso con la junta directiva y se evaluarán las posturas, si es dado el caso pues, que no se pueda solucionar con el paso anterior. Con el subordinado, entonces se revisará con claridad que está generando el conflicto, si es alguna tarea a la que se mandó, si es alguna tarea mal realizada o un error. Determinar la figura de autoridad. La autoridad, si es por falta de cumplimiento de alguna actividad, y si este conflicto no se logra solucionar, se seguirá con el paso 3 de los pares y así llevará el problema a la coordinadora del servicio o del área. Y si no se soluciona, se expondrá el caso con la junta directiva y se evaluarán los posturas. En el caso del supervisor o el líder, este debe tratar de solucionar el conflicto por medio de ciertas estrategias. La primera es tratar de darse cuenta de los conflictos lo antes posible, antes de que se nos genere un ambiente incómodo, agresivo o hostil en el área de trabajo. Crear el ambiente, reunirse a puerta cerrada con las personas implicadas en el conflicto, hacerles entender y acordar con el fin de que el fin de la reunión es resolver el conflicto. Reunirse para tratar el tema, ser firme, escuchar con empatía y objetividad, pero dejar claro que no se podrá, que no se pondrá de ninguna de las dos partes, sino que será totalmente equitativo con la decisión de solucionar el conflicto. Llegar a un acuerdo sobre el tema, de manera conjunta, explorar las soluciones alternativas. Las soluciones son las alternativas. Si una parte siente que ha ganado, la otra podría seguir descontenta, por lo que debe concentrar sus esfuerzos en crear una solución positiva para ambos, generando una negociación entre las dos partes y poniendo una postura clara, como lo dije anteriormente. Acordar una solución. Una vez discutidas las posibles soluciones, decide una solución que mejor hace frente a las necesidades de ambas partes y de su organización. Esto se debe poner escrito para que quede constancia de la solución del conflicto y del acuerdo que se llevó, por si en algún caso se llega a saltar la norma o a complicar el conflicto, pues ya procederíamos a realizar un memorando pues para la persona que está en el conflicto. ¿Vale? Delegación de funciones, en este caso vamos a delegar las funciones de la enfermera jefa, de las funciones que le puede delegar a los auxiliares de enfermería que la están apoyando en el turno. Estos son tomarles signos vitales, tomarles laboratorios que están de alta complejitud, acompañamiento a los pacientes a terapia, revisión de las habitaciones de los pacientes, que los pacientes no tengan elementos prohibidos en cada habitación o que no se encuentren en la terapia, se encuentren acostados en un momento pues, que no deben. Acompañamiento a los pacientes para consumir los alimentos. ¿Vale? Bueno, por último tenemos la metodología de las 5 S. La primera de ellas es seleccionar, donde vamos a hablar de los recursos necesarios y fundamentales para que nuestra área encargada funcione bien. Los recursos son talento humano, donde vamos a necesitar médico general, psiquiatra, neurólogo, enfermera, auxiliar de enfermería, trabajadora social, psicóloga, terapeuta ocupacional, trabajo social, personal administrativo y personal de servicios generales, medicamentos, equipos e infraestructura, como lo dijo mi compañero en la parte de planeación más específicamente. Estos recursos necesarios son los que debemos optimizar
para poder controlar nuestra área y que funcione de manera adecuada. ¿Hasta La segunda fase es ordenar, donde vamos a realizar actividades, terapias, intervenciones y protocolos que de la mano con el talento humano generarán acciones orientadas a la promoción de la salud mental por medio de la administración adecuada de los medicamentos y las terapias, donde brindaremos un tratamiento eficaz y oportuno que permita que los pacientes sean dados de alta en el tiempo establecido, esto con el fin de cumplir los objetivos de nuestra entidad. Tercero es limpiar, entonces todo el personal del servicio debe portar el uniforme de manera adecuada y completo. Cada uno de los trabajadores debe llevar en orden sus actividades y sus elementos de identificación y en el archivo de sus papeles en el informe. Con esto hacemos referencia a la historia clínica. Entonces las historias clínicas deben permanecer en el stand de enfermería en la respectiva casilla de la habitación. Son historias clínicas en físico mientras los pacientes están hospitalizados. Estandarizar, entonces en esta parte vamos a evaluar todos los roles de cada uno de los médicos, enfermeros y demás personal que va a trabajar en el área de salud mental. Entonces, la psiquiatra debe atender a los pacientes mínimo 5 veces por semana para realizar la evolución y decidir si debe hacer el tratamiento. El médico general va a revisar a los pacientes que tengan patologías crónicas o presenten alteraciones fisiológicas mientras se encuentran en la clínica. El psicólogo atenderá a los pacientes cada 3 días, además de realizar terapias grupales 2 veces por semana. El neurólogo revisará a los pacientes que lo requieran. La auxiliar de enfermería se encargará de observar y acompañar a los pacientes la mayor parte del tiempo, revisando que no presenten conductas inadecuadas, que asistan a las terapias y a las citas programadas, así como también realizarán toma de laboratorios, algunos exámenes de medios diagnósticos y el diligenciamiento de las notas de enfermería en la historia clínica. La terapeuta ocupacional entonces tendrán consulta 2 veces por semana con cada uno de los pacientes, brindando un apoyo para su realización en la vida normal, acompañándolos si deben buscar trabajo, si necesitan tarjeta especial para trabajar y demás. Y además de eso, también deben realizar 2 terapias 2 veces por semana. Y la enfermera se encargará de administrar los medicamentos, de evaluar la evolución de los pacientes, realizar los procedimientos requeridos y organizar la entrada y salida de los pacientes, organizando las habitaciones, qué habitaciones quedan solas, qué pacientes pueden estar solos o compartir habitación. Esto lo hacemos con el fin de que todo el personal de salud de nuestra área tenga claro los roles y las funciones que debe cumplir y nuestra área cumpla con todos los objetivos. Bueno, y la última fase es la fase de control. Durante esta fase, pues tenemos algunos indicadores específicos que se van a encargar del seguimiento que se le va a hacer al control del cumplimiento de nuestros objetivos. En la primer control de estructura, nuestro primer indicador es la tasa de pacientes hospitalizados. Se hará bajo la fórmula de número de pacientes sobre número de camas ofertadas por 100. Eso nos dará un porcentaje que si estará en números verdes si es mayor al 70%, en amarillos que es del 60 al 69% y en rojo por debajo del 60%. El siguiente indicador es la tasa de contrataciones de trabajadores nuevos, que se hará bajo la fórmula de trabajadores nuevos sobre total de trabajadores por 100, que mantendrá sus estándares de verde sobre mayor de 70%, amarillo entre 60 y 69% y rojo inferior a 60%. El siguiente control será el control de procesos, que se hará bajo 3 indicadores. El primer indicador es la facturación medida por empleado, que se hará bajo la fórmula de facturación total
sobre cantidad promedio de empleados por 100, que mantendrá los estándares o las metas en verde superior al 70%, amarillo entre 60 y 69% y rojo inferior a 60%. El siguiente indicador es la tasa de cobertura de capacitación, que se hará bajo la fórmula de cantidad de empleados capacitados sobre cantidad promedio de empleados por 100, y las metas serán de verde mayor a 70%, amarillo entre 60 y 69% y rojo inferior a 60%. El siguiente indicador de control de procesos es el de la tasa de ausentismo, que se hará bajo la fórmula número total de días de trabajo pedidos debido a una ausencia sobre el número de días de trabajo disponibles en la organización por 100. La meta será de verde superior al 70%, amarillo entre 60 y 69% y rojo inferior a 60%. La última fase de control es la de control de resultados, que se hará bajo tres indicadores. El primero es costos operativos por empleado. Esta fórmula se dará por costos operativos totales sobre cantidad promedio de empleados por 100, con metas de verdes superior a 70%, amarillo entre 60 y 69% y rojo inferior a 60%. El siguiente indicador es la inversión en capacitación por empleado, que se hará bajo la fórmula de monto invertido en capacitación sobre cantidad promedio de empleados por 100, con metas de verdes sobre 70%, amarillos entre 60 y 69% y rojo inferior a 60%. Y el último indicador de esta misma fase de control de resultados es la disminución de los accidentes de trabajo, la cual se hará bajo la fórmula de número de accidentes sobre el total de accidentes por 100 y tendrá las metas de verde mayor de 70%, amarillo entre 60 y 69% y rojo inferior a 60%. Eh, ya bajo todos estos parámetros, daríamos finalizada la presentación. Agradecemos su participación y su atención. Muchísimas gracias. Gracias.